Punto por punto. La semana pasada, antes del cierre del periodo ordinario de sesiones, los diputados aprobaron varias reformas a la tema de la procuración y la impartición de justicia, temas que son controvertidos, desde luego, reformas que la sociedad sigue pensando que no le benefician directamente a él, a la sociedad, sino beneficia a la clase política, a la clase que está en el poder. Por eso hemos querido platicar con el abogado Enrique Paredes, que es expresidente del Colegio de Abogados, para platicar precisamente, conversar, analizar estas reformas, particularmente la del 79-B de la Constitución, para esta figura del fiscal carnal. Abogado, gusto en saludarte. Javier, Enrique Paredes. Gracias por acompañar, para invitarme a tu programa. Oye, pues decía yo, en el PRD a nivel nacional se desgarraba las vestiduras por no dejar pasar esta figura del fiscal carnal, que no fuera pase automático el Procurador General de la República fiscal, y en el estado de Morelos hacen lo mismo que quería hacer el PRI. Sí, desafortunadamente fue algo que nos dimos cuenta, como lo llamaríamos coloquialmente el agandalle legislativo, sí, que se llevó a cabo el día 15 de diciembre de este año, donde los señores diputados de nueva cuenta llevaron a cabo reformas a la Constitución. Hay que recordar que esta legislatura es la que más reformas a la Constitución ha generado. Primero una reforma electoral, después una reforma en cuestión de la Fiscalía Anticorrupción, y ahora esta reforma judicial, que llamémosle así, ¿no? Entonces, esa reforma abarcó tres rubros, que fue precisamente lo que fue el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Laboral, Tribunal de Justicia para Adolescentes y, por supuesto, lo de la Fiscalía General del Estado. Nosotros, como abogados, siempre hemos dicho que para que un sistema democrático funcione, debe de contar con instituciones fuertes y, por supuesto, autónomas, pero no solamente de palabra, autónomas inclusive presupuestariamente, eso es de presupuesto, porque cuando una institución depende de otro poder de manera económica, pues nunca va a poder desarrollar su actividad en forma eficiente. Desafortunadamente esta reforma, si bien es cierto, se le está dando una autonomía a la Fiscalía, esa Fiscalía no es real. Una, porque no es una fiscalía, no es una autonomía en cuestión de presupuesto. O sea, no se le está asignando dentro de esta reforma a la Constitución algún tanto por ciento del presupuesto anual para su funcionamiento. Hablemos nada más de la Fiscalía, porque el Poder Judicial también lo manejaron así. Y por el otro lado, lo más grave, el hecho de que ya se le pone un periodo a la Fiscalía o al Fiscal General en funciones, que es de 9 años. Se le pone ya como periodo consecutivo, y lo más grave de todo, Javier, es de que los mismos diputados fueron engañados en la sesión, porque el dictamen que se les presentó para su aprobación y que se leyó, en los puntos transitorios no especificaba del pase automático, no lo especificaba, inclusive se decía que el fiscal general el gobernador tenía que mandar la terna para iniciar el procedimiento. Sin embargo, después les cambiaron y pusieron otro transitorio donde ya se establecía el pase automático del fiscal general ahorita Eso quiere decir que el actual Procurador General de Justicia o fiscal Javier Pérez Durón, automáticamente con esta reforma constitucional será el fiscal durante los 9 años siguientes. ¿A partir de cuándo? A partir de que se haga la declaratoria de validez, como es reforma constitucional, ¿sí? Tiene que pasar por constituyente. Tiene que pasar por los cabildos de los municipios para que un 50+1 voten a favor de esta reforma. El problema aquí, que recordemos las anteriores reformas constitucionales que se han generado en el Estado, todas estas se han llevado a cabo a través de la afirmativa ficta. ¿Esto qué hace? El partido en el poder, el PRD, dentro de los cabildos, generan un vacío a la hora de que ponen en la lista esa aprobación constitucional, generan el vacío y no se tiene quórum para sesionar. Claro. Entonces, eso tiene que suceder 3 veces, y al no suceder 3 veces se autodetermina afirmativa ficta.
y con esa afirmativa ficta se la traen al Congreso para que el Congreso ya pueda en un momento determinado hacer la declaración de Así validez. es, no se vota y se toma como aprobatoria, ¿no? Así es, como aprobatoria. Y en el caso de los gobiernos municipales afines al gobierno del estado del PRD, pero también hemos visto otras reformas de que en el constituyente, los ayuntamientos, los cabildos de otros partidos, pues o las votan en contra o definitivamente no las votan, pero por un tema de evitar un conflicto con el titular del Ejecutivo, por temor a represalias, por temor a que les congelen los recursos, las participaciones, y así han pasado todas las reformas constitucionales que han enviado y que se han aprobado en el Congreso del Estado. Pero ¿cómo se puede hacer? Porque a mí me parece que pues no es un método democrático el dejar a un fiscal a modo, un fiscal carnal, durante los próximos 9 años. Algo tendrán que poder hacer las instituciones, las organizaciones para echar abajo esta reforma constitucional. Bueno, esto se tendría que llevar a cabo una acción de inconstitucionalidad, la cual solamente se prevé que solamente la pueden generar algunas instituciones. Por ejemplo, la más factible de que la pudiera generar sería o impugnar sería la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como impugnó en su momento la reforma constitucional, hablando cuando se amplió el periodo de los magistrados, Así hasta es. 14 años. Esta reforma está impugnada en la Corte. Esa sería la primera posibilidad. La segunda posibilidad sería que los partidos políticos contrarios al partido en el poder se podían aliar y podían controvertir esta reforma constitucional por la vía de inconstitucionalidad ante la Corte. Sin embargo, partido político. Como partido político. Pero también no los hemos visto reaccionar. Claro, en ese sentido, ¿no? Se avanza el tiempo y esto va a tener un Pues lo efecto. aprobaron el G20, el grupo hegemónico en el Congreso, con sus aliados, y también el Partido Revolucionario Institucional también votó a favor de esa reforma. Eso es lo malo, o sea, son cosas que uno no alcanza a entender. O sea, si estamos hablando no me quiero imaginar el siguiente gobernador del estado que llegue y que no le permitan a él designar a sus propios funcionarios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una figura tan importante como es el fiscal general, que lo va a tener que tener ahí 9 años. ¿Y por qué 9 años? Claro. Pues 9 años porque son 6 de periodo constitucional, más 3 más que se generan para la cuestión de la prescripción de los delitos. Así es. Entonces, cualquier acción que el nuevo gobernador quiera hacer contra el Ejecutivo del Estado, contra cualquier funcionario público, no va a avanzar, y cuando quiera avanzar, cuando llegue un nuevo, va a ser solamente es una para una reforma constitucional a modo para blindarse en caso de posibles investigaciones por algún delito en contra del Está titular del blindado Ejecutivo. totalmente el Ejecutivo del Estado por el sistema anticorrupción, que tiene un fiscal carnal de anticorrupción también. Ya va a tener un fiscal carnal estatal. En el caso del fiscal anticorrupción, que lo nombran antes de que estuviera concretada y formalizado el Sistema Nacional Anticorrupción en Veracruz, a Javier Duarte le echaron abajo la decisión de nombrar un fiscal anticorrupción. En Morelos no sucedió, no se pudo echar abajo. ¿Hay todavía posibilidad de que se eche abajo también la figura del fiscal anticorrupción? No, ya no se puede, ya los plazos ya corrieron. Aquí el nuevo gobierno lo que va a tener que hacer va a ser una contrarreforma para echar abajo. Esto es cambiar las figuras, en lugar de fiscal general, que le ponga Fiscalía General o alguna otra denominación, para echar abajo esta denominación, tanto la Fiscalía de Anticorrupción y por supuesto todo el sistema de anticorrupción, porque van a tener 2 magistrados más que van a conocer la cuestión de anticorrupción. El fiscal anticorrupción, el fiscal general. Dos fiscales más anticorrupción, desde luego nombrados por este Congreso, no por el titular del Ejecutivo, no por el titular del Ejecutivo. Pero bueno, pues se entiende. Y lo más grave de esta reforma también, Javier, ya por último, es de que la Constitución establece que el fiscal solamente podrá ser removido de su cargo, ¿sí?, a propuesta del gobernador, siempre y cuando ocurra causas graves. Entonces, y la remoción tiene que ser aprobada por el Congreso. Entonces también lo amarran ahí al nuevo gobernador, porque solamente que el fiscal cometa un homicidio,
va a poder ser removido del cargo. Claro, bueno, pues esas fueron las reformas. Desde luego habrá que esperar quién será el nuevo gobernador, de qué signo partidista, cómo estará conformado el nuevo Congreso a partir del 1 de septiembre del próximo año, y entonces se podrá vislumbrar si es posible hacer estas reformas. Si no, pues el gobernador entrante, el que entre el 1 de octubre, tendrá que cargar no solamente su administración, sino 3 años más con el fiscal que le deje el gobernador actual, Graco Ramírez. Decía el rector Vera, ¿no? Administrar el infierno. Punto por punto.